Presentado y dirigido por Juanca Romero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido al programa Ángulo 13. Una semana más estamos teniendo un punto de encuentro. Vamos a tener un punto de conexión con lo insólito, lo misterioso, con esa historia controvertida. Esta noche, además, yo creo que con un tema icónico, porque ¿a quién no le ha inquietado, a quién no perturba de algún modo cuando asiste, cuando acude a un cementerio? Bien, pues esta noche de algún modo, vamos a viajar a uno de esos cementerios, vamos a sondear concretamente una nueva obra literaria de la que ya te he hablado aquí en Ángulo 13, pero que esta noche estaremos con su protagonista, que además de amigo, también es compañero en Ángulo 13. Cementerios insólitos, concretamente en Cartagena, Cementerio de los Remedios. Esta noche protagonista aquí en Ángulo 13 con Santi García. Así es que no me demoro más, arrancamos esta entrega de nuestro programa de inmediato. Siéntate, ponte cómodo, ponte cómoda. Esto arranca. Lo que logramos ver concretamente fueron, una serie de luces de carácter. El hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. Yo soy una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Habíamos visto algunas luces de estas, como se apagaron los faros, se apagó el motor y el castet dejó de funcionar. También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa desde la página web. Ángulo 13. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juanca Romero. Arrancamos el Ángulo 13 de esta noche, lo decíamos en la introducción, vamos a meternos de lleno en un lugar llamativo. A mí me seduce desde siempre, pero no a todo el mundo le ocurre lo mismo. Hay personas que temen, incluso ya después de ser adultos, temen entrar a un cementerio. Esta noche lo vamos a hacer, esta noche en compañía de quien ya vemos en pantalla y a quien le damos las buenas noches. Santi García, buenas noches. Muy buenas noches, Juanca. Y felicidades por el niño, por la criatura. Muchísimas gracias. Ha sido un trabajito de varios años de investigación y sobre todo de campo, y la verdad es que ha merecido la pena. Después de haber escrito varios libros, las sensaciones de el nuevo siempre son como la primera, ¿no? Está ese gustillo interior, ese ego controlado que tenemos todos los escritores. No sé, ¿cómo han sido esos primeros días del libro caminando? Pues han sido la verdad es que un vaivén de emociones, ¿no? Porque ya no solo por las historias que reflejo en él, que sí es cierto que es la primera vez que toco temas tan personales. Siempre me había centrado en lo que son los misterios genéricos, ¿no? Leyendas generales de la ciudad de Cartagena, de Murcia, de Elche, por la zona del sureste. Pero aquí toco la fibra, aquí toco directamente experiencias que han sucedido a familias no tan cercanas, pero familias con nombre y apellidos, y sobre todo que siguen vivas, que están entre nosotros todavía, gracias a la diosa Fortuna, y que pueden ya no solo corroborar las historias, sino que forman parte de ella, básicamente. Es un libro vivo. Además de ser, sí, es curioso, ¿no? Podríamos explicar cómo, hablando de un cementerio, un lugar donde la muerte está presente, puede tener tanta vida un libro, ¿no? Pero sin destriparlo, déjame decir, y luego intentaré tirarte de la lengua un poco a ver hasta dónde nos cuentas, incluso vivencias tuyas personales en el interior del Cementerio de los Remedios, ¿no? Sí, cierto. Como digo, es un libro que es la primera vez que me abro tanto al lector, y cuando me puse a redactar y a seleccionar las historias que iban a formar parte de este primer volumen de Cementerios Insólitos, dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no voy a contar lo que verdaderamente a mí me sucedió, a mí y a un compañero que venía conmigo? ¿Por qué no vamos a contar si en realidad lo que plasmo en esas páginas
fue con pilos y señales lo que nos sucedió y lo que nos hizo hacernos pensar exactamente qué es lo que estábamos viviendo en ese momento. Un poquito más tarde lo contamos. Queremos esta noche, además, centrarnos de algún modo, aunque sondearemos el recorrido que hiciste para elaborar este libro, si queremos centrarnos en la figura, en la apasionante figura de una mujer, fruto o no de una leyenda, luego lo veremos. Sí queremos hablar esta noche de Amalia la Pitonisa. Lo voy a dejar ahí de momento, ¿vale? Pero te pregunto, oye, no es lo mismo escribir un libro, ya no digo de poesía, un libro pues de ovnis, que es como muy masticado, ¿no? O de misterios plurales, genéricos, que de sentarte un día y decir, ¿qué cosas tienen los cementerios que me motivan para escribir un libro? No solo un libro, sino iniciar una colección. ¿Esto cómo te lo planteas? Porque a lo mejor a ti te parece normal, pero a ojos del profano, hombre, escribir sobre un cementerio tiene tela y chicha. Sí, desde luego. Ahí a lo mejor tiene mucho que ver mi formación como arqueólogo, como bien sabes. Yo estoy en contacto directo, no todos los días, pero prácticamente cada vez que he tenido la oportunidad de excavar. En un alto porcentaje de casos he estado en necrópolis, y porque básicamente cuando una persona o una civilización desaparece, lo que básicamente tenemos son sus basureros, es decir, lo que desperdiciaban y los que tiraban a la calle que en su día a día, y luego el tránsito hacia la otra vida, sus tumbas, y es ahí donde se saca muchísima información, incluso de personas que llevan fallecidas pues miles de años. Tal vez sea por eso, por lo que me dio el gusanillo, ¿no? Me dio la necesidad de plasmar y comenzar, como bien dices, este viaje apasionante por los campos santos de toda España. De momento vamos a empezar con el sureste y poco a poco iremos subiendo. Oye, no sé si a ti te pasa lo que a mí. Desde pequeño siento atracción por los cementerios. Entrar a un cementerio es empezar a deshojar un libro antiguo, ¿no? Donde cada lápida, cada sepulcro, cada panteón nos cuenta algo, tiene algo que contar. A lo mejor solo en su estética, pero también en el fondo, en el contenido. ¿A ti te pasa igual? ¿Te llega a seducir tanto un cementerio que puedes pasar horas dentro? Correcto, me pasa exactamente igual. De hecho, detrás de la lápida, detrás de cada epitafio, de cada fecha, hay una historia. Y lo que, en cierta manera, el libro que tienes entre las manos, Juanca, intenta transmitir son esas historias y esas tradiciones, tradición oral que pasa de padres a hijos y que por circunstancias, ¿no? de venir de una ciudad, pues quedan totalmente ocultadas de la memoria. Bueno, pues intento rescatarlas de todo eso. ¿Y te has encontrado alguna vez en ese trabajo? Porque, claro, todo no es trabajo de campo, también hay que tirar mucho de archivo, pero estando en el Campo Santo, estando en ese cementerio concreto, ¿te has encontrado con familiares de alguna tumba, algún panteón que estás visitando y has entablado conversación? ¿Has aprovechado para tirar del hilo, digamos, con el protagonista o los segundos protagonistas? Sí, me ha pasado en varias ocasiones. Una de ellas, que la comentaremos un poquito más adelante, es precisamente ese caso personal que me pasó directamente. Estaba haciendo el reportaje para precisamente la ruta que hacemos con Rutas Misteriosas en el Cementerio de los Remedios. Pero no solo en otros muchos. Sin ir más lejos, hay un capítulo que dedico a la bailarina, una niña que fallece en una regata marítima, en donde en un principio la tumba es totalmente muda, pero que precisamente investigando y el día que estuve haciendo fotos, midiendo y viendo de qué material estaba hecho, casualmente estaban por allí algunos familiares directos de la chica. Ellos fueron los que me dieron una serie de pistas, me dieron una serie de datos que son los archivos no aparecen y que, por supuesto, la tradición oral han desvirtuado.
Fíjate que estamos hablando de un caso, de una tragedia que sucede en el año 72 y es muy reciente, prácticamente hasta nuestros días, pues poco más de 40, 50 años. 49 años, sí. Sí. Bueno, pues simplemente con 49 años, la tradición oral ha desvirtuado hasta el número de víctimas. Según donde leas o según quien preguntes, pues hay 9, hay 8, hay 12, hay 15, hay 20. Y precisamente esta familia pues consiguió esclarecerme un poquito, por lo menos ese dato en concreto, y sobre todo datos y forma de ser de la niña, pues que también he intentado plasmar en las páginas del libro. Que nadie espere que esta noche destripemos las historias, para eso está Cementerios Insólitos, en este caso este tomo, el que tenemos entre las manos, pero creía haberte entendido, no sé si lo pillé bien, hablabas de lápida muda, dijiste, o tumba muda. ¿Qué quieres decir con eso? O sea, que no hay información ninguna. Efectivamente, que no hay absolutamente ningún dato sobre ni la fecha de fallecimiento, ni la persona que está enterrada, ni la familia. O sea, ni siquiera plasmado en la lápida, en la piedra, nada, blanca. Nada, totalmente blanca. Bueno, los materiales que tuvieran, que están construidas, pero no hay ningún dato que pueda darte una pista para honrar un poco a la memoria. Lo normal es pues, poner un epitafio, por lo menos la fecha de nacimiento, aunque no ponga la fecha de muerte. Solamente hay una figura de una bailarina, que precisamente de ahí viene el nombre del capítulo, y con eso solamente cada persona que pasa por allí ya sabe a qué se refiere, o al menos lo sabía hasta hace unos años. Oye, Santi, de verdad, en los cementerios hay eso que alguno en su día bautizó como fantasmas. ¿De verdad hay apariciones en los cementerios? ¿O todo forma parte de la leyenda pura y dura? Vamos a ver. Vaya pregunta para un arqueólogo. Hay mucha sugestión y hay muchísimas personas que simplemente con escuchar la historia pues prácticamente la están viviendo sobre sus carnes. Sí es cierto que al menos en este cementerio de Cartagena hay en concreto dos apariciones, al menos las más conocidas o las que todo el mundo habla de ellas, que es la primera persona enterrada en el cementerio, Juana Carrillo, y una niña a la que se describe con una chiquita rubia, con un camisón blanco, y que se llama Micaela. En ambos casos, volvemos a lo mismo, estamos hablando de personas que no tienen nada en común y que siempre hablan de la misma descripción en los mismos lugares y en los mismos entornos del Camposanto. Estamos hablando de un cementerio que perfectamente pues, puede tener aproximadamente unos 40.000 metros cuadrados. Estamos hablando de miles y miles y miles de familias y que por sus circunstancias y por su disposición, que siempre vean o siempre esas experiencias se localicen en sitios muy, muy concretos del cementerio, pues hombre, al menos da que pensar. No sé si a ti te pasa, hombre, tú estarás más acostumbrado que yo porque has pisado muchísimo más los cementerios y en el caso del cementerio de los Remedios, muchísimo más porque además tenemos, como bien dices, una de las rutas misteriosas en el interior. ¿Te pasa a ti como a mí que mientras voy, digamos, por el eje central del cementerio, suele ser así, ¿no? Hay un pasillo más ancho o una cruz, ¿no? Formando pasillos principales. Cuando te sales de ese pasillo principal y te metes por las vereditas, por esos pequeños recovecos del cementerio, ¿tu percepción cambia totalmente? Pues la mía en concreto no, pero con la gente que viene conmigo sí. No es la primera vez que a alguno de los visitantes, y además luego hemos tenido alguna que otra conversación tras la ruta, le suceden cosas. Dicen que les tiran del pelo, o que sienten como que algo le tira del pelo, que incluso se tropiezan o como si estuvieran todo el tiempo tirando del pantalón. Pues vaya sitio para que te tiren del pelo y del pantalón. Eso, efectivamente. Eso en un primer momento no le dan mayor importancia,
pero conforme va pasando lo que es las horas, sí que empiezan incluso a sugestionarse mucho. Ujú. Los famosos fuegos fatuos. Yo recuerdo también de pequeño, aquí en un pequeño cementerio que hay, que se llama Cementerio de San Juan, cómo los vecinos de la barriada que hace de límite con el cementerio hablaban de las apariciones de los muertos, y había señores que me hablaban de la fiesta de los muertos. En realidad eran los fuegos fatuos. ¿Eso también está presente en un cementerio como este? ¿Esto forma parte del ecosistema de los cementerios? Sí, claro que sí. Los fuegos fatuos no son otra cosa que los gases que van soltando el cuerpo humano cuando se van descomponiendo, sobre todo en los momentos, ¿no? Claro. De hecho, en el cementerio de Cartagena, en el cementerio de los Remedios, hay varios panteones que todavía conservan esas chimeneas, esos respiraderos, por donde precisamente surgen esos fuegos fatuos y se ven como esas luminarias de color azul turquesa. Si te soy sincero, yo he tenido la oportunidad de verlos solamente en 2 ocasiones, Bueno, y concretamente en los meses de diciembre y enero, y con unas condiciones de humedad extremas. O sea, estaríamos hablando de 1 o 2 grados tranquilamente. es decir, que no cada vez que, bueno, ya se suele enterrar menos, ahora todo va más por nichos, ¿no? Pero cada vez que un cuerpo de un difunto se entierra, necesariamente no tenemos que ver los fuegos fatuos a los pocos días o a las pocas horas. Se tiene que dar unas condiciones muy concretas, estás diciendo, de humedad. Sí, tiene que haber unas condiciones de humedad extremas, es decir, prácticamente pues no bajo cero, pero por ahí rondando, una humedad relativa de mínimo el 90%, y sobre todo no pensemos que los familiares o las personas que se entierran en la actualidad se van a producir esos fuegos fatuos, ni muchísimo menos. Eso se produce en los enterramientos de finales entre el XVIII y siglo XIX, puesto que los ataúdes todavía conservaban un oxígeno. Ahora mismo los ataúdes están cerrados de manera estanca y por lo tanto no dejan salir ningún tipo de gas, ningún tipo de aire. Los anteriores, los que estaban hechos de madera y todavía conservaban esa pequeña cámara de aire, por ahí, por esos poros es por donde se salían esos gases que luego la gente decía verlos. Fíjate qué pregunta te voy a hacer. ¿Alguna vez has sentido, no digo la necesidad, que sería mucho decir, sino te atrae la idea de acostarte dentro de un nicho a ver qué se siente? No. No he tenido la necesidad y no creo que la vaya a tener. No, te hago esta pregunta tan extraña, lo voy a admitir, porque yo sí la he tenido. Es decir, hay veces que vas a los cementerios y están los huecos preparados, ¿verdad? En esa, que nadie se ofenda, ¿cómo lo voy a decir? En lo que yo llamo esa gran barriada, ¿no? Porque no deja de ser pequeños ventanucos, ¿no? Siempre he tenido la curiosidad por saber qué tipo de claustrofobia entra cuando uno se acuesta ahí. Y todo esto surge porque de pequeño, Santi, vi a uno de los sepultureros descansándose la siesta metido en uno de esos huecos, y aquello como que me marcó, y así estoy yo de trastocado después de adulto, claro. En fin. Mira, no, pero no. Sí, dime. No es, a ver, no te iba a decir, no es normal. Es normal que si estás trabajando constantemente en ese entorno, pues de vez en cuando sí que te eches una siesta o descanses simplemente en esos lugares. No es extraño. Lo que te comentaba antes de los ataúdes, no sé si, bueno, seguro que te sonarán, y a nuestros espectadores también, la catalepsia, la muerte por catalepsia, ¿no? Hasta el siglo XVIII, bueno, hasta bien entrado el siglo XIX, hasta que no se comienzan a hacer los electrocardiogramas, no se puede diagnosticar que la persona ha fallecido. Lo que sucedía es que la gente había a veces que simplemente no respiraba o respiraba de una manera muy, muy, muy suave, y entonces se le enterraba. Te comento esto porque hay mucha gente que sí que me pregunta, o sí que me han, digamos, soltado esa necesidad de saber el hecho de que cómo es posible que hubiera tumbas con la famosa campana, la campana para que si te despertabas tocaras. Y es precisamente por lo que te comento de estos ataúdes que todavía te dejaban una pequeñita cámara de aire
por dónde salían esos gases. ¿Y en el cementerio de los Remedios tenemos algún ejemplo de tumbas con campana? Sí, la estructura solamente queda una pequeña estructura metálica y poco más, pero sí tenemos el caso, bueno, el documentado de 1887, al menos en Cartagena, es el primer caso de ese tipo de estructura con la campanita. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? Porque es cierto lo que tú dices, ¿no? Que cuántas personas no se habrán enterrado vivas y además existía, yo no sé si tienes recogido algún dato sobre esto, existía la profesión, y voy a entrecomillarla, de saquear muertos también. ¿Esto se dio Sí. alguna vez en Cartagena? ¿De gente Sí, que sí, iba sí. a robar a los muertos? ¿El cuerpo? El cuerpo, las joyas y hasta las bisagras, hasta los clavos de hierro. Sí se ha dado, sí. Caray. Oye, Santi, ¿te sientas, como te decía antes, a escribir este libro? El entorno más cercano, el familiar, sabes en qué estás metido. A estas alturas de tu película, yo creo que ya nadie te llama loco por escribir sobre estos temas, ¿no? No, de hecho, tengo la suerte de que comparten conmigo esa locura. Ya te digo, es un viaje apasionante y insisto, posiblemente por mi formación estoy acostumbrado a sacar hasta la última gota, exprimir al máximo el mensaje que nos quieren transmitir en esa casa de difuntos, por decirlo de alguna manera. Un cementerio, más allá de la connotación evidente que es la muerte y que tiene, quizás sea uno de los lugares con más vida que podamos encontrar durante un día en la ciudad. Me explico. Constantemente está siendo visitado los cementerios, salvo los que están muy perdidos, los que están abandonados. Constantemente tienen gente, tienen personas, tienen vivencias, tienen dolores, tienen alegrías, recuerdos. Eso también se tiene en cuenta a la hora de hacer un trabajo como este, ¿no? Quienes viven, habitan y trabajan en un cementerio. Sí, correcto. Es, como bien has dicho, y aunque suene un poco extraño, es uno de los lugares con más vida de la ciudad. Pues lo que tú dices, tenemos personas trabajando, tenemos los marmoristas, las personas que van a estar un ratito con sus seres queridos. Y en Cartagena se da la circunstancia que conservan aún esa tradición de al menos visitar, en su mayoría, no toda la gente obviamente, sí un gran número de personas, de visitar al menos una vez a la semana o al menos una vez a un par de veces al mes a sus difuntos. Eso de llevar la comida a comer un par de veces al mes con sus antiguos antepasados se sigue realizando en esta ciudad. Y en este cementerio ocurre, yo voy haciendo preguntas como quien tiene una metralleta, pero es que me parece apasionante. En este cementerio ocurre como en algún otro, que su localización tiene, no sé si decir algo de, bueno, místico, no sé si decirlo así, pero sí que la orientación del cementerio o la ubicación del cementerio tiene connotaciones esotéricas. Sí, totalmente. De hecho, desde la propia planta, que la tenemos enfocada como si fuera una antigua ciudad romana, con sus dos ejes principales, sus dos vías en forma de cruz, indicando los 4 puntos cardinales. Su puerta está orientada al norte y precisamente a poquitos metros de esa puerta tenemos localizado un antiguo templo de un dios, no sabemos si ibérico o griego, ¿vale? No está claro, pero sí sabíamos que se estaban haciendo ofrendas a esa divinidad y precisamente, insisto, a escasos 200 metros de la puerta principal de ese cementerio. En las inmediaciones, además, tenemos localizadas pues hasta 100 barcos hundidos, porque están muy cerquita de la antigua bahía de Escombreras, y a cementerio, en lo que es la colina, que además se llama Monte Calvario, pues hay una pequeñita ermita desde el año 1275, que es la que básicamente donde se vigilaba y donde se custodiaba un poquito lo que son los cruces de caminos, que en donde además, en el cruce de caminos que da acceso al cementerio, se decía que había pues aquelarres, encuentros de brujas y conjuros y hechizos
pues prácticamente desde el siglo XVI. De hecho, tú en el libro, creo no equivocarme, te refieres a todo esto de lo que estás hablando como un enclave telúrico, ¿no? Un enclave donde las energías fluctúan por todo el ambiente y que cuando se deciden a buscar los emplazamientos de un camposanto, pues se deciden por ese, porque sabían que en ese lugar ya era propicio y propenso a este tipo de trabajos, este tipo de lugares. Nada, que en un minutito quiero hablar de la buena Amalia, pero voy a admitir, voy a reconocerlo, esto es verdad. Hay dos cosas, de momento, y sanamente, por las que envidio a Santi García. Motivo uno por el que lo envidio, porque es arqueólogo. Siempre hay tiempo para estudiar, pero yo no tengo ya las fuerzas para hacerlo. Entonces, te envidio por eso sanamente. Y segunda envidia, y esta creo que la voy a poder resolver antes que lo del arqueólogo, la posibilidad de hacer una ruta en el interior de un cementerio tan apasionante como este. ¿Cómo vives tú eso? Ya no a título personal, sino, caray, llevar grupos por el interior de un cementerio, contarle esas leyendas, esas historias, se crea, yo imagino que se crea ahí una energía muy chula, y perdón por la expresión, ¿no? Sí, y además mi labor, o sea, lo primero que te encuentras y te das cuenta nada más presentarte, es que la gente está y permíteme la expresión, muy asustada, por no decir otra palabra. Está que no sabe qué esperar, no sabe qué es lo que se va a encontrar cuando traspase las puertas del cementerio. Y la primera labor que yo hago es intentar relajaros, tranquilizarlos e intentar que se olviden por un instante que están en un camposanto. Eso, al principio, claro, de la visita, conforme vamos avanzando en lo que es el recorrido, el clima se va haciendo cada vez más presente y ya te digo, más de una persona pues lo vive muy intrínsecamente. No es la primera vez que han tenido que, o me han obligado, entre comillas, a entrar de nuevo porque decían que había una mujer con un niño esperando a salir y que no cerrásemos la puerta, o que de verdad han vivido experiencias en mitad de lo que es la visita. Esto que comentabas ocurrió realmente, ¿no? Llevas a un grupo y cuando está saliendo el grupo, alguien que participaba en esa ruta dice, oye, no cierren el cementerio que ahí dentro todavía queda una mujer con su niño, ¿no? Cuando tú sabes que no, que el grupo está al completo y lo tienes controlado. Claro. Y además, no solo lo sé porque además, y esto sí que hay que agradecérselo a la Junta Municipal del Cementerio de Cartagena, nos abren el cementerio a nosotros y nos cierran el cementerio a nosotros. O sea, de hecho, cuando entramos, yo cierro las puertas y cuando salimos aviso para que hinchen el candado. Tengo el grupo perfectamente controlado. Claro. Por lo tanto, sabía en este caso perfectamente que no había ninguna mujer con nadie más que del grupo. Pero lo curioso no es que fuera una persona, sino que fueron varias las personas del grupo las que me pidieron por favor que volviéramos a entrar porque de verdad que habían visto a esa mujer con un niño en brazos. Caray, ¿sabes dónde está? Y esto lo digo yo desde fuera, ¿no? ¿Dónde está, yo creo que el éxito de una ruta como esta, Santi? En que nadie te ha obligado a disfrazarte de sepulturero, ni a poner altavoces escondidos detrás de las lápidas, como algunos otras veces hicieron, para llevarte al misterio, para mostrarte esa parcela cultural que tiene un cementerio. No hace falta crear un circo, ¿no? Está claro. No, para nada, para nada. Además, las historias, yo siempre estoy contigo y además, lo sabes, las historias tienen el suficiente empaque, claro, como la suficiente fuerza, porque estamos hablando de personas que cuando te cuentan sus vivencias se erizan los pelos, estas personas reviven lo que han visto, empiezan a llorar y cuando tú consigues transmitir eso en la visita, las personas que están dentro de ese grupo lo viven como si lo estuvieran sintiendo en ese instante. No hace falta adornarlo con nada. Y imagino que se habrá dado el caso de personas que van a la ruta, que se apuntan, que se inscriben,
y que tienen a familiares dentro de ese propio cementerio y de algún modo quieren contarte algo o tienen curiosidad por saber si tú vas a contar algo sobre incluso su lápida, ¿no? Esto también se dará, ¿no? Sí, mucho, mucho. De hecho, por ejemplo, hay una tía que, bueno, hay un panteón en concreto, es un templete egipcio precioso que es de la familia Aguirre. La familia Aguirre en Cartagena fue muy importante en 1900. De hecho, uno de sus hijos llegó a ser alcalde de la ciudad. Y cuando les empieza a explicar un poquito toda la iconografía, toda la simbología, todo lo que tanto el Aguirre padre, arquitectos se unieron para transmitirles a sus descendientes toda esa información. Precisamente uno de sus bisnietos estaba en el grupo y yo hasta que no terminó la visita y él me dijo quién era, no tenía ni idea. Y la verdad es que el hombre ya no solo encantadísimo, sino agradecidísimo, y lo que hiciera falta por si necesitaba yo algún tipo más de información sobre su familia. Antes de hacer la paradita que hacemos siempre a estas alturas de programa, y luego ya prometo, una vez que volvamos en ese minuto de descanso, hablamos de la buena de Amalia o de las Amalias. Ya voy creando yo ahí cierta confusión, ya verán. Déjame preguntarte, Santi, antes de hacer esa parada, en todos los cementerios que se precie tiene que haber masonería de algún modo u otro. ¿Hay masones? ¿Hay masonería dentro del cementerio de los Remedios? Muchísima. De hecho, piensa que es el grupo social o la sociedad que consigue reconstruir a Cartagena tras la guerra cantonal en el año 74, en 1874. Todos los conventos que había en la ciudad son destrozados, son quemados, arrasados, y donde sobre esas cenizas precisamente esos masones empiezan a levantar todos los edificios modernistas que hoy en Cartagena se pueden disfrutar. Esos edificios tienen su iconografía y tienen su simbología, y además es bastante identificable. Pero en el Campo Santo, esas personas que tenían esas casas donde ellos realizaban su vida diaria, quieren pasar a la otra vida con esa misma simbología. Es el caso, como por ejemplo el de Aguirre, es el caso de Celestino Martínez, es el caso de la familia Hinojal, en donde se basan, por ejemplo, en la cultura egipcia. Eso que a lo mejor a alguien le puede chocar, que tiene que ver la cultura egipcia con la masonería, o que tiene que ver todo esto con Cartagena, es muy curioso porque precisamente ellos acceden a la masonería a través del rito egipcio y por lo tanto entran en contacto con una cultura que no habla de la muerte, que habla de la vida, que simplemente va a haber un momento en donde va a haber un tránsito y tú vas a seguir viviendo en el otro lado. No es como el cristianismo en este caso, que sí habla de muerte física y luego vida eterna con la resurrección del alma. En este caso no hay muerte, simplemente hay un senet, como ellos llamaban, un tránsito hacia otro lugar. Vamos a hacer esa pausa, que nadie se mueva. Yo quiero preguntarte por Amalia, quiero preguntarte por la relación de los niños con el cementerio, porque todos los cementerios también tienen, digamos, un área específica para las criaturas, para estas tristes muertes, ¿no? Y además, ahora estabas hablando todo esto que estás comentando y el poder acceder y el poder investigar y visitarlo con una ruta. La semana pasada, en el programa que hicimos especial sobre la tragedia del Titanic con Iván Figueiras, decíamos en antena, no nos cortamos, decíamos, vamos a convencer a Santi para montar algo chulo en Cartagena, ¿no? Tú sabes cómo es Iván Figueiras, y me estaba acordando yo ahora, me estaba imaginando a Iván dentro de ese cementerio, o sea, esto puede ser tremendo. Que nada, que volver. Puede ser muy gordo, sí. Sí, totalmente. Bueno, en fin, a lo mejor se da un día. Volvemos en un minutito, Santi. Perfecto. Tu forma de ver las cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com.
Cursiva Books. Vamos a dar mucho que leer. Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de Frontera. Con Juanca Romero. Ya estamos de vuelta, regresamos, dio tiempo para hacer una paradita breve para, como llaman, en la Fórmula 1 le dan un nombre, pero no sé si es pit stop. Pit lane. Sí, el pit stop. Sí. Pues hemos hecho uno. Estamos hablando de cementerios insólitos. Cartagena ocupa, digamos, este tomo, el que inicia esta colección, y lo hemos ido hablando a lo largo de esta charla, Santi. Estamos descubriendo un cementerio que me resulta apasionante, del mismo modo que me resulta apasionante una leyenda que me comentabas hace unos días, que está protagonizada, no sé si decir por Amalia o por las Amalias. Es un lío, es un lío. De hecho, los mismos cronistas que hablan de ella, ellos mismos se lían, no saben a quién se están refiriendo. Y básicamente a las Amalias, o la Amalia, la pitonisa, la que realizaba esos conjuros, pues la tenemos localizada desde finales del siglo XIX, aunque por escrito la primera persona que habla de ella es Casal, allá por el 1911, en una descripción que hace de la ciudad. Casal era de estos viajeros, ¿no?, que iban de ciudad en ciudad y describían lo que más le llamaba la atención. Y a este hombre le llamaba mucho la atención pues que hubiera una Amalia, una mujer que se llamaba Amalia, que la llamaban la pitonisa porque se dedicaba a hacer conjuros y trabajos de, pues, lo mismo te hacía un mal de ojo, que literalmente te maldecía, y según la leyenda, pues en pocos meses fallecías. Ella vivía en la zona de la Algameca Chica, que es prácticamente una zona muy conocida, hoy es zona militar, y bueno, ahí tenía su casa, un barrio pequeñito de pescadores, y en esa casa es donde ella hacía sus trabajos, por decirlo de alguna manera. Digamos que la buena de Amalia, la pitonisa, era como una especie de, bueno, ¿a quién la puede llamar? Hechicera, medio bruja, que hacía encargos, generalmente entiendo yo que para causar el daño en otra persona, ¿no? Sí. Ya te digo, lo mismo les deseaba algún mal, y al poco tiempo, pues, yo qué sé, pues tenían en la casa, o como es el caso de una familia, prácticamente fallecen todos en escasos 20 años. No tendría buena fama la buena mujer, ¿no? No. De hecho, hay un dicho popular en la ciudad que cuando alguien te está, por ejemplo, pues contando una mentira, una trola, para decirle que, vale, si eso es así, si tienes lo que hay que tener, eso se lo dices a la Amalia, con el fin de que si es mentira, si no es cierto lo que estabas contando, pues la Amalia te iba a maldecir y te iba a hacer la vida imposible. ¿Y todavía hoy en día se utiliza ese dicho, sí? Todavía hoy en día es uno de los dichos populares de la ciudad. Qué curioso. Fíjate si era conocida, que había cerca de donde ella tenía su casa, todos los días pues tenía un banco donde ella pasaba las horas. Incluso hay quien dice que es precisamente donde falleció. Un banco, una piedra en realidad, no era un banco, era una piedra. Y de las horas que la gente la veía ahí murmurar o hablar, no se sabe exactamente con quién, pues esa piedra se ha convertido hoy en día, de hecho hay gente que va a verla simplemente por hacerse la foto, en el Banco de la Amalia. Ah, se llama así, el Banco de la Amalia. Caray, pues esta mujer tuvo calado. Y bueno, esta mujer, lo que se sabe de ella, era una mujer que vivía sola,
vivió mucho tiempo? ¿Cómo fue su vida, su recorrido vital? Pues bueno, se le conoce un marido, no se le conocen hijos, que parece ser que por ahí viene todo el problema que ella tiene contra el mundo, por decirlo de alguna forma, pero no se conoce exactamente la fecha de su muerte. Se sabe que llega un momento en el que ya la gente no la ve, y precisamente por eso había otra mujer que se llamaba también Amalia y que vivía en el barrio de Los Dolores, en donde dicen que parece que fuera ella la que falleció en esa piedra que te he comentado antes. No está claro. Lo que son las fuentes, las crónicas, no lo dejan muy claro. O sea, que estaríamos hablando, por tanto, de la posibilidad de que hubiese dos Amalias y la que haya muerto en esa piedra no fuese la pitonisa. Efectivamente. Yo supongo que, bueno, claro, es que cuando tiramos de leyenda y cuando tiramos de recuerdos, a veces es muy difícil encontrar datos fiables, ¿no? Pero tendría el respeto de la gente del entorno, imagino, ¿no? Una mujer como esta, con capacidades que te puede condicionar la vida o incluso ordenar que te la quiten, tendría que ser una persona respetada, ¿no? O temida. Y temida, eso te iba a decir, sobre todo temida, puesto que incluso se sabe, en este caso es Eduardo Cañabate, el cronista que habla de ella, se sabe que había personas que, como reconocimiento de deuda, si tú no abonabas la deuda, ibas a ser, digamos, propuesto para que la Amalia te hiciera un trabajo. Vaya, caray, menudo personaje. Cobrador del frac, pero con otros métodos. Mira, sé que hay una historia metida en medio que relaciona a un marino inglés con Amalia, pero ¿con cuál de las Amalias? Parece que es la segunda, parece que es la que vive en Los Dolores. Y esta mujer se casa con este marino inglés, se va incluso a vivir a Inglaterra con este hombre, digamos que se casaron, ¿no? ¿Cuál es el final de esta mujer? ¿O dónde podemos localizar o de qué hilo tirar para saber hasta dónde nos lleva la Amalia, la segunda? La segunda, el único dato que tenemos es a través de, como te digo, de Federico Casal. La única noticia que tenemos de ella. Y de vez en cuando alguna noticia muy, muy esporádica en algún periódico, algún legajo, pero se le pierde la pista bastante. ¿En el cementerio de los Remedios hay algún sitio del que tirar? Respecto a la primera, respecto a la pitonisa, sí hay una lápida, además bastante grande, bastante imponente, en la zona este de este cementerio. Concretamente han fallecido todos, puedo decirlo, la familia Madrid Álvarez, en donde prácticamente desde el año 1864, más o menos, hasta 1904-1905, todos fallecen. Además, con una diferencia máximo de 10 años. Hay gente, había familiares que se llevaban meses. Y parece ser que fueron objeto de uno de esos trabajos de Amalia. Amalia, igual, esa buena mujer se va reencarnando en otras personas. No sé si te lo leí a ti o me lo comentaste, que se cuenta a muchos les gusta pensar que la pitonisa se había reencarnado, creo recordarlo bien, en esta segunda Amalia. Sí, es uno de esos personajes que nunca muere, ¿no? Es como si su alma fuera saltando de una a otra y que no dejara nunca de hacer su trabajo y la vida imposible a la gente que la rodeaba, sí. Yo, por si acaso, no llamaría nunca a una hija Amalia, y menos viviendo ahí. O sea, hay que tenerlo en cuenta. Oye, Santi, que en una de estas visitas que tú te haces al cementerio de los Remedios, vas con tu cámara de foto,
pues para ir documentando, ya sabes por dónde voy, para ir documentando pues tu trabajo, tu libro, ir informándote en definitiva. Oye, que quienes tienen cámara de fotos saben que, bueno, pues está el modo autofocus, que tú le das y eso y salen las fotos siempre muy chulas, muy enfocadas. Pero a ti te ocurrió algo precisamente que es todo lo contrario, que la cámara iba por libre. Sí, iba auto infinito. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo fue aquello? Fue una cosa un poco extraña y luego, entre comillas, tiene su explicación, pero bueno, la explicación también es extraña. Pues eso, como tú bien dices, para documentar y para lo que es el trabajo de campo, tengo fotografías de prácticamente todas las tumbas. Hay que decirlo, perdona que te interrumpa, es que este libro no hay página que pases en el que no haya imágenes, bueno, justo en esta no, pero aquí está repleto de imágenes, es un libro lleno de contenido, o sea que nos llevas con el libro a ese lugar. Perdona que te interrumpí. Haciendo fotos, documentando. Documentando, y era en el mes de mayo, ahora mismo exactamente el día no recuerdo, posiblemente a mediados 19 de mayo del año 2019, eso sí que me acuerdo. Y era también al atardecer, porque a mí me gusta jugar con lo que son las luces y luego los contrastes salen cosas muy, muy, muy chulas en el retoque. Y bueno, hay una tumba de la familia Estrella que bueno, pues que tiene un ángel custodio encima de la tumba, y ese ángel a mí me encandiló. Bueno, pues voy a hacer una foto con una reflex y empiezo a buscar el mejor tiro de ángulo de cámara para que sea lo más espectacular posible. Empiezo de forma manual, me encanta la fotografía y me encanta, yo soy de los que aprendí a hacer fotos tirando 20 carretes de los antiguos. O sea, me encanta jugar con la velocidad, me encanta jugar con el obturador, etcétera, etcétera. Y por mucho intentaba enfocar, y yo estaba a 3-4 metros de lo que es la estatua, no había manera de que eso enfocara. Qué cosa más rara. Pues planto cojo la cámara, la coloco encima, intento enfocar, nada, no hay forma de hacer la foto. Lo pongo todo en automático, todo. Y incluso con el mando lo tengo pulsado para que tarde 3-5 segundos y se dispare y haga una ráfaga de fotos. Bueno, pues justo cuando estoy a punto de apretar para la ráfaga, escucho un motorcillo. Me acerco y es el motorcillo del propio zoom que estaba intentando enfocar. Es como si tuviera, no sé si te ha pasado alguna vez que vas a hacer una foto con el macro, una foto de detalle. Sí, y no llega. Y no llega, ¿no? Y no llega. Vale. Eso sucedería si estuviera a escasos centímetros de la estatua, a 4 metros de ella. O si la luz, digamos, fuese muy, muy, muy escasa, ¿no? En este caso eran las 8:30 ya de mes de mayo, estaba bajando el sol, pero vamos, había luz suficiente. Bueno, pues intento ejercer más presión para hacer la foto y veo que el motor empieza a funcionar el sol. Veo que la batería se va consumiendo y se consume absolutamente toda la batería en escasos minutos. O sea, prácticamente de forma súbita, en nada. Sí, en nada. Desprecinto una segunda batería, le coloco la segunda batería a la cámara y la misma operación sucede exactamente igual. Un amigo que venía conmigo, Bernardo, me comenta que, oye, Santi, fíjate que nos están empezando a rodear gatos, a nosotros. O sea, de no tener a nadie, empiezan a rodearnos gatos y empiezan a maullarnos. Nosotros pensamos que eran nosotros, pero lo que estaban maullando era hacia la tumba. Estaban mirando hacia la tumba. La cuestión es que esta segunda batería también se descarga, pero vamos, también en unos instantes. Quito la batería y el ruido del motor seguía funcionando él solo.
Caray. ¿Esto cómo puede ser? No puede ser, claro. No puede ser, no puede ser. Pues nada, desmonto todo el chiringuito y cierro todo. Cuando consigo acoplarle el protector al lo que es el zoom, ahí parece que se para todo. No sé, si hubiera habido ahí un corto que se quedó ahí con un remanente de energía, no sé qué exactamente lo que pudo pasarle a la cámara. Pasan las semanas y ese ángel en concreto fue la primera portada, la primera publicidad que se hizo de las visitas nocturnas del Cementerio de los Remedios con Rutas Misteriosas. La familia ve la foto y la familia, pues es de estas familias que vienen a ver qué les voy a contar yo de su tumba, no de mal rollo, sino al revés, para saber qué es exactamente lo que se iba a contar. Insisto, tampoco sabía que eran esas personas. Efectivamente. A ver, que lo cuadro ahí, ¿no? Ahí, justo esa imagen. La cuestión es que termina la ruta y les conté precisamente, además es una de las cosas que no me escondo para contarlo, les cuento en esa tumba, aparte de toda la simbología que conlleva, eso hecho en concreto que me había sucedido. Pues, ¿cuál es mi sorpresa? Cuando me dicen que por la fecha que yo había hecho la foto, su padre acababan de enterrarlo, pues si no ese día, un par de días antes. Caray. Lo que la cámara me estaba localizando, lo que la cámara me estaba captando, no era otra cosa que la propia aura, la propia energía de la persona que acababa de ser enterrada hacía escasas horas allí. Caray, Santi, no sé si llegaste al final a disparar la foto, a crear alguna foto y has podido analizarla, ya digo por saber si finalmente en la foto se manifestó algo, ¿no? Esa noche, o sea, ese día en concreto no pude hacer una sola foto, tuve que volver al día siguiente. Y al día siguiente sin problema, o sea, vamos, fotos espectaculares y sin ningún tipo de inconveniente. Los ingredientes son muy potentes, es decir, el hecho en sí de que la cámara no quiera trabajar, que te vayas viendo rodeado de gatos mirando a esa tumba y que luego, pasado el tiempo, algunas semanas, te encuentres con el ingrediente que hace que todo conecte, ¿no? De algún modo, ¿no? Caray, qué bueno. Oye, Santi, y esta parte siempre me ha resultado muy triste, esta parte en los cementerios, ¿no? Cuando llegas y empiezas a transitar por un lugar donde las lápidas son más pequeñitas, donde hay, no sé si ocurre así también en el de los remedios, algunos juguetes o objetos de los pequeños que también descansan ahí, ¿no? Sí. En el caso de los remedios hay una zona de cementerio de los infantes, que es como se llama, las almas blancas, las ánimas blancas, de donde también pues hay algún rito relacionado, donde la gente les pide cosas y parece que se las van consiguiendo. En donde prácticamente desde finales del siglo XIX y principios del XX y hasta bien entrado en los años 60, 1960, hay algún caso que sabemos que hay niños todavía enterrados. Cuando los chavales morían por cualquier tipo de enfermedad, cirrosis, cólera, fiebre amarilla, en Cartagena en concreto todas las enfermedades de tema pulmonar con los pequeños eran muy comunes, puesto que se usaban a los niños en muchas ocasiones para trabajar en la mina y con 5 o 6 años pues había chavales que morían sin prácticamente enterarse. Pero también hay chavales que mueren con meses. Además, hay una tumba en concreto que está además escrita en latín que habla de un niño de 2 meses, 3 días. O la tumba de una niña, Micaela, que te comentaba antes, que había gente que la veía, la oye cantar. Y es una de las primeras experiencias que se habla de esos niños traviesos, ¿no? De esos niños que quieren jugar contigo si les haces caso y que más de una ocasión alguna persona se ha llevado al mundo haciéndole caso. Caray con los ingredientes, porque aquí estamos mezclando no solo el decorado, que es el cementerio, que tiene lo suyo, sino además la presencia de infantes, de niños, de niñas pequeños, que ya quienes son seguidores del cine de terror saben que es la imagen
más dura que te puedes encontrar, la de un niño en un pasillo o en un cementerio. Hay personas, según dices, que han sentido o han incluso visto las apariciones de estos críos dentro del cementerio, ¿sí? Hay dos personas, en concreto solamente puedo decir una, Caridad, que habla de una niña rubia, con un camisón roído, blanco, y que es lo único, la sensación que ella tiene cuando, digamos, experimenta, es la de querer jugar. Solamente quieren jugar contigo. Es muy interesante porque además en esta parte del cementerio que está al este, es muy curioso porque toda la parte de los infantes está orientada al este, por donde sale el sol, por donde sale la divinidad, donde la zona, entre comillas, es más protegida de todas las energías, entre comillas, negativas. Pues esos pequeños, si no eran bautizados, estaban protegidos por algo. Quiero decir, o bien les ponían un animal que los protegiera en la otra vida, o bien colocaban pues un santo, no una cruz. Es muy curioso cómo puedes saber cuando los pequeños estaban bautizados o no, si tienen una cruz en su cabecera, o tienen una hornacina, o tienen un animal. Y de todos ellos, que hay bastantes, ya te digo, la que más se repite es esta chiquilla llamada Micaela. Yo no sé si por una cuestión tuya personal te atraen Los Ángeles, o es porque tiene un significado realmente, no sé si esotérico o potente, referido a los cementerios, pero la sensación que yo tengo es que le das bastante importancia a la imagen, a lo que significan Los Ángeles dentro del propio Camposanto, ¿no? Realmente no es una cuestión solo ornamental, hay algo más. Desde mi punto de vista y por lo que he podido investigar, sí. En todas las culturas hay tótem, hay seres, hay tradiciones que hablan de que vamos a estar protegidos en el otro lado. Puede ser pues, la Parca, Azrael, Gabriel, Horus, el mismo Horus que rescataba a los niños cuando morían sin llegar a la edad adulta. Eso es una tradición que se nos ha transmitido literalmente. Curioso cuando todo ese tipo de leyendas, ¿no?, de antropología, ves plasmadas en un camposanto del siglo XIX. Y, por ejemplo, la parte en concreto donde hablo más de Los Ángeles, que si te das cuenta, además se puede ver perfectamente en el cementerio, hay 3 ángeles en concreto que están orientados a cada uno de los puntos cardinales y muy juntitos entre sí. En principio, de familias independientes y de familias que no tienen nada que ver la una con la otra. Eso sí, comparten el mismo arquitecto, el mismo escultor. Y no quiero destriparlo mucho. A ver si... Es precisamente eso. Bueno, esa fotografía se ve perfectamente como hay un ángel orientado hacia el sur, protegiendo esa parte, otro ángel orientado al norte, protegiendo lo que venga del norte, y otro hacia el oeste, por donde surge la oscuridad, por donde sale la oscuridad, para proteger toda esa zona. Casualmente es el este donde está totalmente desprotegido, pero insisto, porque por el este nace la luz, por decirlo de alguna manera. Es de que como las personas que se encargaban de generar esa decoración, cómo buscan encajar esos hitos de protección en todo el Camposanto. Caray, lo que descubre uno en un cementerio, que normalmente entras, uno va a lo que va, quien es un poco más curioso, pues eso, a curiosear, pero se puede dar una vuelta de tuerca. Tú lo has hecho con este Cementerios Insólitos. Nada, te voy a robar unos minutos, porque siempre lo digo y es verdad, pues caray, en la península es 1 hora más tarde. Dentro de poco eso cambiará, porque sabes que quieren igualar la hora para todo el territorio nacional. Espero que sea 1 hora menos para todos, que no me hagan sumar una a mí. Claro, siempre va a venir mejor. Oye, Santi, en este cementerio, como ha ocurrido en otros muchos, ¿ha habido expolios que entran a robar? Bueno, expolios, esa no es la palabra. Determinadas ritualísticas que entran a llevarse restos óseos, cráneos, etcétera. No, sí que han robado mucho hierro,
muchísimo hierro. Sí que han roto tumbas, eso es el vandalismo habitual. Sí, pero no ha habido ese tipo de robos en este cementerio, pero en otros de Cartagena sí. Ya no, o sea, no son, digamos, modernos, pero sí de los antiguos. En el siglo XVII hay en Cartagena una cripta, la cripta de San José, que hoy está justo en el Museo de la Muralla Púnica, en donde hay una cripta con 90 nichos, algunos todavía están sin excavar, pero son de uno de esos monjes ermitaños de San José, en donde todavía quedaban huesos en algunos nichos. Bueno, pues algún gracioso, por decirlo de alguna manera, sí se ha llevado parte de esos huesos, y lo sabemos porque a los pocos días los ha regresado a la cripta, ¿sí?, diciendo que en su casa no se podía vivir. Sombras, gritos, objetos que levitaban o se caían, bombillas que se fundían inesperadamente, o puertas que se cerraban de una manera muy violenta. Todo eso les hicieron pensar, esos episodios de Poltergeist les hicieron pensar que por haber robado ese resto óseo, a lo mejor pues estaban condenados, y por eso devuelven el objeto, el resto óseo, y de ahí nos enteramos nosotros. Me parece flipante, o sea, que alguien se lleve por los motivos que sea, yo creo que enfermizo en la mayoría de los casos, se lleve unos restos óseos para su casa, y que, lo voy a decir con un poco de sorna, ¿no? Que el difunto o el trozo de difunto que se ha llevado no le deje vivir y te obligue a devolverlo. Caray, de película, sin lugar a dudas. Oye, Santi, ya para acabar, te hablaba antes de Los Ángeles o te preguntaba por ellos, ya van viendo los amigos anguleros que mi intención es no entrar a fondo en el libro, caray, que para leerlos están los libros. Te preguntaba por Los Ángeles, pero ¿hay algún tipo de representación dentro del cementerio, en este caso el de los Remedios en Cartagena, de lo contrario, de lo maligno? Es decir, no sé, algún tipo de demonio, algún tipo de gárgola, de algo demoníaco. Sí, hay 2 o 3 ejemplos donde tenemos esas gárgolas, como bien comentas, representadas en varios panteones. Uno en el Panteón Ronaldi, que además tiene una estructura gótica, también alucinante. Qué guay. Y otro en el Panteón de Juan Crespo, donde ya no son gárgolas, ya da una evolución más. Son seres mitológicos, son cabezas de hidra, de esos monstruos marinos, donde sí están representando precisamente lo que comentas. Caray. Oye, que te agradezco un montón, Santi. Te he secuestrado esta noche, esta horita, para hablar de tu último libro, Cementerios Insólitos. Bueno, nunca se dice el último, se dice el penúltimo, no. Pero caray, es que acaba de salir. No, vamos, está calentito todavía. De hecho, tú no ves que yo voy separando las manos de vez en cuando, por si me quemo. Sí. Cementerios Insólitos, en este tomo, hablando de Cartagena. De verdad, yo sé que, porque lo veo en las redes, que ya está rodando con mucho éxito, con mucha aceptación, el éxito que te deseo para este trabajo y para todo lo que tenga que venir, compañero. En estos casos se dice que lo disfrutes mucho, esta es la parte divertida. Muchísimas gracias, Juanca, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de poquito, que ya estamos preparando algunas otras cositas para el Ángulo 13, entre ellas alguna tertulia. Nos hablamos, amigo, buenas noches. Buenas noches, fuerte abrazo. Cursiva Books pone todas las herramientas para que puedas publicar tu libro. Tú escribes y nosotros hacemos todo lo demás. Contáctanos a través de la página web cursivabooks.com. Cursiva Books, vamos a dar mucho que leer. Aquí ponemos punto y final al programa de esta noche. Espero que te haya resultado interesante. Lo hemos hecho con la mejor de las intenciones, con todo el entusiasmo que le ponemos siempre a lo largo de estos años, los que hemos estado haciendo y seguimos haciendo nuestro programa Ángulo 13. La próxima semana tendremos otra cosa. La próxima semana hablaremos de un tema realmente apasionante y además, debo decirte, tendremos algo especial que tiene involucrado a más de uno, a más de dos y a más de 4, algunos más, compañeros del misterio. Bueno, no te quiero desvelar mucho más, eso será en la próxima entrega de Ángulo 13. Hasta entonces, se recibe el saludo del equipo que lo hace posible. Nos encontramos en 7 días. Un abrazo.